Muchísimas gracias, Natalie, y gracias a todos por sus preguntas. Vamos a continuar. Es el momento de nuestra siguiente expositora, Carolina Hidalgo. Ella es una apasionada por el análisis de datos, profesional en el mundo de la economía. Además, tiene un título de posgrados en probabilidad y estadística, un certificado de análisis de negocios y una maestría en inteligencia de negocios, ciencia de datos en el EC de Montreal. Además, es una profesional de la vanguardia de la era digital. Esta tarde nos acompaña con la ponencia Modelo de Supervivencia de las Cooperativas Financieras de Brasil. Muchísimas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí hoy, escuchándome y viendo mi presentación. Me siento realmente honrada de poder compartirles mis experiencias como profesional en el área de ciencias de datos. El tema que tengo para compartirles hoy, el objetivo de esta presentación es incursionar en un caso práctico de la vida de un científico de datos y por eso traigo a ustedes uno de los modelos que he desarrollado recientemente aplicando una técnica estadística que se llama modelo de supervivencia. En este caso se ha aplicado directamente sobre las cooperativas financieras brasileras y aunque vamos a hacer un sobrevuelo en las diferentes etapas de este proyecto, es importante que empiece esta presentación con una introducción a través de una sencilla pregunta. Porque fue la primera pregunta que me hice al aceptar la invitación a este evento y es ¿qué significa ser un científico de datos? Y bueno, cómo llegué yo aquí, así que voy a empezar por hacer una rápida introducción de quién soy. Yo soy de una generación y que de pronto no suene como de la época cavernícola, pero soy de un tiempo donde ser graduada con un título de ciencia de datos no era una opción, simplemente porque no existía para entonces la ciencia de datos en las universidades. Así que poco a poco fui actualizando mis conocimientos y volviendo a la universidad una y otra vez, pude hacer una mezcla entre estudios y experiencia profesional que me llevó a tomar este campo de la ciencia de datos. Yo soy economista y de ahí puedo decir que aprendí todo lo que fue el análisis, soy estadística y de ahí aprendí todo lo que fue el uso de herramientas y técnicas estadísticas y luego con el posgrado en ciencia de datos me incorporé en toda la parte de técnicas de programación. He trabajado en el área del gobierno con la parte de producción de variables macroeconómicas como las del PIT trimestral, en la parte financiera, en la parte de modelización de riesgo de crédito, en la parte de marketing con Customer Intelligence y actualmente estoy trabajando en la parte de inteligencia de negocios, en la parte de ciencia de datos en una empresa financiera de Montreal. Bueno, entonces, toda esta experiencia me ha llevado realmente a la conclusión de que ser un científico de datos hoy en día no es solamente un título, sino es un grupo de cualidades que se despiertan y al mismo tiempo que se acrecientan en una persona. Y por esto hoy quiero empezar mi presentación con una pequeña introducción y espero logre despertar en ustedes realmente ese entusiasmo y acrecentar las ganas de ser parte del área de la ciencia de los datos. Así que vamos a empezar por una cualidad que yo considero todo científico de datos debe necesariamente despertar y es la comunicación con los datos. Como podemos ver esta imagen, todos esperan que los datos hablen. Ya te estás nomás, porque todavía falta una conferencia. ¿Qué pasó? Y no tienes que tener un sexto sentido para que los datos te hablen. Se trata siempre de saber ver y entender su idioma. Vamos a ver esta secuencia de números y vamos a tratar de encontrar la respuesta. Si alguien quiere intentarlo, puede enviar su respuesta por el chat
vamos a tomar unos minutos o un minuto para que ustedes puedan encontrar la respuesta de la secuencia de estos datos. Y luego cuando yo les envíe la respuesta, ustedes podrán ver si lo han logrado. Yo les voy a dar una clave y es que hay que hacer la pregunta correcta. Si se centran quizás en las primeras líneas y hacen la pregunta, ¿qué es lo que estoy viendo?, podrán sentirse identificados y podrán encontrar que los números les hablan. Entonces la pregunta correcta, vuelvo, repito, es ¿qué estoy viendo? Entonces en la primera línea están viendo una vez un 1. En la tercera línea están viendo 2 veces un 1. En la cuarta línea ven una vez un 1 y una vez un 2. Bueno, entonces los que se sientan motivados a su respuesta, se las estoy dando ya inmediatamente. Esta es la respuesta. Espero que muchos lo hayan logrado. Y si no, por lo menos comente su motivación, el interés para comunicarse, empezar a comunicarse con los números. Y recuerden que la primera cualidad importante en un científico de datos, siempre lo he dicho, es despertar la comunicación con los datos. Y vamos a pasar a una segunda cualidad. Y es la cualidad que se debe acrecentar con la experiencia y el conocimiento de todo científico de datos, es la creatividad con la información. Porque, por supuesto, hay muchas formas de hacer arte con la información y depende de lo que queremos transmitir a ese cliente interno o externo. Por ejemplo, que nos dice que un 1 pueda quizás verse como una M o que un 2 pueda quizás parecer un 8, al igual que un 3. Bueno, y en fin, y quizás alguien entienda al creativo de esta obra y la lógica aplicada tras estas expresiones y me pueda decir entonces cómo podría verse ese 7. Yo les voy a dar nuevamente una clave y tiene que ver con la idea precisamente de hacer la reflexión de la imagen, como si simplemente fuera un espejo. Les voy a dar la respuesta. Porque si podemos hablar de reflexión de la imagen, la respuesta correcta en este momento sería un triángulo. Y bueno, esto también para comentarles que la ciencia de datos no son solo números, también hay técnicas para transformar los datos llamados no estructurados, que son los datos texto o imagen. Y para cerrar esta pequeña introducción a la ciencia de datos, no olviden que es científico de datos quien logra primero despertar su comunicación con los datos y segundo acrecentar la creatividad con la información. Y vamos a guardarnos estas dos cualidades porque yo en realidad les voy a preguntar más adelante cómo podemos aplicarlas a lo que voy a hacer a nuestro modelo. Y como dicen, ahora sí vamos al tema principal de esta presentación que he planteado lo más práctica posible para no abrumarlos con tantas fórmulas estadísticas, con tantos parámetros, con tantos números de los modelos, que más bien les sirva para poner en relieve el día a día de lo que es un científico de datos. Entonces, les voy a contar solamente que en el año 2018 que empecé a hacer, en el 2017 que empecé a hacer la maestría en Montreal, empecé a trabajar para el Instituto Internacional de Cooperativas, AHC, de Jardin, y mi primer trabajo fue resolver la preocupación que tenía mi jefe y que cuando eres científico de datos tienen en general todos los jefes, y es, tenemos los datos y dinos qué podemos hacer con ellos. Y es lógico que cuando te dicen eso, te sientes como el niño de sexto sentido, pero sin el sexto sentido. Así que lo primero que puede hacer un científico de datos, que ustedes ya lo saben, precisamente su primera cualidad es despertar la comunicación con los datos. Así que empecé a explorar qué podían decirme esos datos. Y aquí viene un tema muy importante, que es involucrarse en el contexto, en la temática de investigación. Así que empecé a leer todo sobre el mundo cooperativo en Brasil, porque no crean que un científico de datos simplemente toma decisiones mágicas. Nosotros tenemos que apropiarnos del tema de investigación para entender la necesidad del cliente y luego para poder plantear la problemática de investigación y posteriormente encontrar la respuesta. Para entretenernos
para que entremos un poco en el mundo cooperativo, yo les voy a ir introduciendo algunos conceptos durante esta presentación. El primero es ¿qué es una cooperativa financiera? Una cooperativa financiera es un grupo de personas quienes voluntariamente buscan satisfacer sus necesidades de crédito y ahorro, pero al igual que los bancos, pero tienen una primicia bien distintiva, y es que los clientes son miembros. A diferencia de los bancos, las cooperativas financieras distribuyen sus utilidades al final del año contable entre todos sus miembros, y estos miembros igualmente tienen derecho a votar para elegir su representante administrativo. Entonces, esto las hace particularmente especiales. En el modelo vamos a hablar del problema contextual, vamos a tratar también las etapas del proyecto en forma general. Entonces, vamos a entrar a la primera parte, que es la parte de planteamiento problemático del problema. Lo primero que pude observar era que el número de cooperativas financieras de Brasil hasta el año 2007 iba en aumento. Normal que empiecen a aumentar el número de cooperativas en un país que está en crecimiento. Pero a partir del año 2007, las cooperativas empiezan a disminuir. El número de cooperativas empieza a disminuir. Entonces, era un poco inquietante porque no era un país que presentaba recesión económica. Entonces empezó a presentar un problema contextual, y la pregunta es ¿por qué las cooperativas se están moviendo? Aquí, una vez que uno hace la inmersión en la temática de las cooperativas, entonces pudimos empezar a incorporar otros elementos. Por ejemplo, el número de cooperativas disminuía, pero el número de cooperativas que entraban en quiebra también disminuía. O sea, el entrar en quiebra no era una razón para la disminución del número de cooperativas. Aquí las cooperativas que están entrando en quiebra, las que ustedes pueden ver, es el gris claro, ¿cierto? Cada vez era un segmento cada vez más pequeño. Entonces encontramos dos elementos que estaban naciendo en el mundo de cooperativas, y era la absorción y la incorporación. Una cooperativa, por adquisición se entiende una cooperativa que adquiere todos los activos de otra cooperativa. Y por incorporación se entiende una cooperativa que al ser absorbida por otro desaparece legalmente de los registros. Eso quiere decir que una cooperativa adquiere y mantiene su estatus legal, su nombre, y la otra desaparece. Así que todos los miembros de la cooperativa que pasa a ser incorporada pasan a ser miembros de la cooperativa que absorbe. Es como un ejemplo de fusión, pero no es plena fusión, porque una de las cooperativas simplemente desaparece legalmente y es absorbida por otra. Bueno, entonces esto nos llevó a determinar que efectivamente sí, el número de absorción, que es el segmento que está en amarillo, está aumentando con el tiempo. Igual el número de incorporación, que es el segmento gris más oscuro. Así podemos llegar a un planteamiento de la problemática de esta investigación, y la respuesta era que se estaba generando un proceso de incorporación y absorción entre las cooperativas. Esto nos llevó, obviamente, a abrir las puertas a plantear todo un problema de ciencia de datos, un problema de investigación y de modelización. Una vez que teníamos la problemática creada, viene la segunda cualidad que debe tener un científico de datos, que es la creatividad con la información. Y esta parte solo se acrecienta, como les digo, con un lado del conocimiento y por el otro la experiencia o la inmersión en el tema. Y así se plantearon el desarrollo de las etapas de este proyecto. No voy a profundizar mucho, pero por experiencia les digo que entre las dos primeras etapas, recolección o construcción de base de datos y análisis exploratorio de información, un científico de datos puede gastar prácticamente el 80% de su tiempo en cualquier proyecto. Porque el comentario que tenemos, el comentario que se escucha de que es que hay mucha información y que tenemos muchos datos, no es lo mismo que tener una base de datos limpia y lista para proceder a un análisis exploratorio de información y luego para una modelización de datos.
Así que, a grosso modo, teníamos los datos que constaba en ese momento en el instituto, incluía estados financieros de todas las cooperativas desde el año 2000 hasta el año 2018. Cada estado financiero incluía aproximadamente 65 registros contables en cada uno de los años, con los cuales el primer paso fue hacer una construcción y selección de radios financieros, para los radios financieros más pertinentes para nuestro análisis. También se decidió incluir variables macroeconómicas como la contribución al PIB, los activos por provincia, la participación en los activos provinciales. Teníamos variables de geolocalización de las provincias, como la provincia, la ciudad, la región, inclusive incorporamos la dirección. Teníamos también variables propias del sistema cooperativo, como el tipo de actividad, el criterio de asociación, el número de sucursales, y una variable muy importante para nosotros, y eso va en la visualización que empieza ya a dar el científico de datos hacia el tipo de modelo que empieza a plantear, es la construcción de la variable que llamamos dependiente, es la variable tiempo de vida. Ya les voy a contar un poco más de esta variable. En total, terminamos con una base de análisis entre el año 2000 y 2018 de 1.758 cooperativas que más o menos nos daban 23.306 registros con una gran cantidad de variables. Entonces, voy a contarles los resultados más importantes de nuestro análisis exploratorio. En ese análisis exploratorio encontramos que, por ejemplo, el tiempo de vida de las cooperativas, que es el tiempo que transcurre entre el momento de creación de la cooperativa y el momento en que la cooperativa cambia de estatus, es decir, la cooperativa cambia a una posición de quiebra o cambia a una posición de incorporación o de absorción. Esta variable la construimos como variable dicotómica. Quiere decir que mientras no existiera cambio de estado, la cooperativa tenía un valor de 0, y una vez que registraba un cambio de estado, la cooperativa tomaba un valor de 1. Y así, esta era nuestra variable hasta entonces dependiente. Y lo que pudimos ver es que el mayor número de cambios se registraba con las cooperativas tenían entre 7 y 18 años de vida. Es decir, no eran ni muy viejas ni muy jóvenes. Esto era para el proceso de incorporación-absorción. Al contrario, cuando las cooperativas entraban en quiebra, lo hacían en el primer periodo de vida, entre 1 y 6 años de vida. En cuanto a los radios financieros, pudimos encontrar que las cooperativas que son incorporadas presentaban una baja rentabilidad de ingresos proveniente de los créditos. Esto nos habla de un gran riesgo financiero, de un mal manejo de carteras quizás, y era algo que teníamos que explorar un poco más. Las cooperativas, precisamente la posición de las cooperativas que estaban entrando en incorporación. En el análisis exploratorio también encontramos que en el proceso de incorporación y absorción, las cooperativas de crédito rural se diferenciaban de las cooperativas de crédito mutuo. Las cooperativas de crédito mutuo y las cooperativas de crédito rural en realidad tienen exactamente las mismas funciones financieras. Se diferencian en las condiciones de admisión. Una cooperativa de crédito mutuo es para empleados de empresas, y las cooperativas de crédito rural, como su nombre se dice, es para productores rurales. Entonces, lo que encontrábamos es que la cooperativa de crédito rural tenía una relación de 3-1. Es decir, habían 41 cooperativas de crédito rural que buscaban absorber a 151 cooperativas de ese mismo crédito rural, mientras que la relación de las cooperativas de crédito de empleados era relación prácticamente 1-1, 341 a 309 cooperativas, la relación era 1-1. También encontramos que las cooperativas con los mayores niveles de activos se encontraban precisamente en las regiones de Brasil con mayor crecimiento económico. Estas regiones, obviamente, era la región sureste de Brasil, la región sur de Brasil, era donde había una mayor concentración en movimiento de incorporación y absorción de cooperativas. Las cooperativas que absorben, y esto fue un punto bastante importante, son aquellas que tienen una red de centros de servicio más amplio. Era importante, en el 2018 esta variable resultó bastante significativa para nuestro modelo, y yo me imagino que ahora con nuestra nueva tendencia COVID, con nuestra nueva realidad, será aún más importante y tendrá todavía un peso más importante si revolviéramos a parametrizar ese modelo hasta el 2020, por ejemplo, encontraríamos que inclusive es todavía más importante para las cooperativas tener un centro de servicios, un nivel de tecnología mucho más amplio.
Bueno, entonces, con estos análisis exploratorios, ahora lo que esperábamos era encontrar el modelo que nos permitiera ponderar realmente todas estas variables. Estas y muchas otras en realidad que incorporamos en el modelo. Encontrar de verdad cuál era su verdadero peso y cuál era el riesgo o cómo estaba afectando en realidad al hacer que una cooperativa entrara o no en un cambio de estado, de incorporación, absorción o quiebra. La modelización de datos, como ustedes saben, es la obra final del artista, es la parametrización de todas estas variables y para determinar su verdadero efecto y seleccionar en realidad cuáles de estas variables están afectando realmente el cambio de estatus de estas cooperativas. Como estábamos ante estábamos ante una lectura de datos panel o series de datos que estaban cambiando en el tiempo, habían varias restricciones estadísticas al uso de modelos estadísticos y eran varias restricciones que debíamos respetar. En este sentido, este modelo de supervivencia en el tiempo, en tiempos discretos, porque lo planteamos en tiempos discretos, es bastante novedoso. Es un modelo de supervivencia que sirve para determinar los riesgos, un modelo de supervivencia sirve para determinar los riesgos que afectan la supervivencia de una población. Y esta era la primera vez que lo estábamos usando en un contexto de un mundo financiero. Así que si alguien quiere profundizar un poco más en la parte de parametrización del modelo, con mucho gusto me pueden contactar después. Bueno, igualmente ahora también trabajamos en la publicación de un paper sobre este mismo tema. Entonces, para los que estén de pronto un poco más, se sientan un poco más cerca, es más normal de pronto hablar de un modelo de regresión logística. Digamos que lo podemos interpretar un poco como un modelo de regresión logística. Hay una variable dependiente que es nuestro nivel de riesgo y unas variables independientes que son todas las variables que hemos incorporado. Entonces, al final lo que vamos a tener es toda la parametrización de este modelo. Yo lo que hice fue representarlo aquí en esta tabla. Tenemos por un lado las variables con sus categorías, pero por el otro lado tenemos el modelo. En realidad teníamos tres modelos: un modelo para incorporación, un modelo para absorción y un modelo para quiebra. No vamos a mirar aquí números. Lo único que vamos a mirar es las franjas verdes, quiere decir la variable o la categoría de la variable que aumenta el riesgo de que la cooperativa entre en incorporación, en absorción, quiebra, o sea, que aumenta el riesgo de que cambie de estatus. Y en punteado amarillo, es el nivel de riesgo, es cuando el nivel de riesgo disminuye, el nivel de riesgo de que cambie de estado. Entonces, vamos a mirar una por una de estas variables. El tiempo de vida de las cooperativas. Lo que encontramos es que el periodo en el cual las cooperativas tienen un mayor riesgo de entrar en un proceso de incorporación y absorción es entre 7 y 18 años de vida, y como ya lo habíamos visto en el análisis exploratorio, es más riesgoso que entren en quiebra cuando tienen menos de 6 años. Las cooperativas absorbentes, aquí es bien importante porque viene a enfatizar nuestro análisis exploratorio, están caracterizadas por un mayor nivel de desarrollo tecnológico. En cuanto a las variables macroeconómicas, encontramos que el sector cooperativo brasilero presenta un riesgo más elevado de incorporación y quiebra de cooperativas en las regiones de más bajo nivel de participación en el PIB nacional, y que una cooperativa que tiene un mayor riesgo de posicionarse como absorbente en las regiones, una cooperativa tiene un mayor riesgo de posicionarse como absorbente en las regiones de menor crecimiento económico. Asimismo, pudimos encontrar que las cooperativas, que esto es muy importante para explotar posteriormente, que tiene que ver con el tema de los vecinos, que te rondan, o la competencia que te ronda. Las cooperativas que no se desarrollan al mismo nivel de activos al mismo nivel de activos que se desarrollaban las otras cooperativas de la región, tenían un mayor riesgo de ser llevadas hacia un proceso de incorporación o absorción. Eso habla de la presión de la región sobre esta cooperativa. Y finalmente encontramos, bueno, otras variables, una mayor cobertura de la deuda, del apalancamiento, implicaba un mayor riesgo
para la cooperativa de ser parte de un proceso de incorporación-absorción. Y también que caracterizaba a las cooperativas en incorporación, que entraban en incorporación, un mayor riesgo de no pago de los créditos de su cartera y unos servicios cooperativos más costosos para sus miembros. Y antes de pasar a explicarles la última, otra variable que teníamos, que era la variable sistema, solo quería contarles que las cooperativas de Brasil se agrupan formando una especie de gremios. Normalmente esta agrupación corresponde a su posición geográfica. Entonces hay cooperativas que nunca se agrupan, que simplemente son independientes, como la vemos en la gráfica, representan el 7% del proceso de incorporación y absorción, pero hay otras cooperativas que se agrupan en los gremios, los más importantes se llaman Cresol, Sicop, Sicredit, Unicrep. Lo que fue aquí importante es ver que, por ejemplo, las cooperativas que más entraban en el proceso de incorporación y absorción eran las cooperativas que pertenecían al gremio de Cresol. Sí, el 6.6% de las cooperativas que entraban en el proceso pertenecían a Cresol, pero estas cooperativas en realidad dentro del gran pastel del sistema cooperativo brasilero solo representaban un 12%, ¿sí? Mientras que el 52%, que era el gran pastel de las cooperativas, pertenecían casi todas a SICOP y ellas no estaban participando tanto en el proceso de incorporación-absorción. Entonces, esto nos lleva a concluir también otra parte de nuestro modelo, y es que hay un mayor riesgo de ser una cooperativa incorporada si se es parte de un sistema como Suicred o Unicred y de pasar a ser una cooperativa que absorbe si se está dentro del sistema Cresol. Ok, y para cerrar de pronto, bueno, no, para cerrar todavía falta un pedacito, pero las cooperativas absorbentes también, esto es para hablar en términos de variables del sistema como tal cooperativa. Las cooperativas absorbentes se caracterizan por tener un criterio de asociación de libre admisión. O sea, todos pueden entrar a esta cooperativa, no necesitan ser parte de un gremio de empleados específico de ser del sector rural, sino simplemente cualquier persona se puede inscribir a esta cooperativa. Por lo general, este es el lema de las cooperativas absorbentes. Asimismo, hay un mayor riesgo que una cooperativa cuyo crédito de asociación sea crédito mutuo, que una cooperativa de crédito de mutuo quiebre, que una cooperativa de crédito rural. ¿Sí? Y esto es irónico porque al mismo tiempo las cooperativas cuyo tipo de actividad es el crédito rural tenían un mayor riesgo de ser incorporadas. ¿Por qué? Pues obviamente tal vez dedujimos después con el tiempo de que precisamente era por la falta de desarrollo tecnológico del sector rural. No necesariamente eran las que presentaban más deficiencia financiera, sino menos desarrollo tecnológico. Bueno, bueno, esto nos va a llevar simplemente, ahora simplemente quiero cerrar ya con las conclusiones con ustedes y espero que les haya quedado claro que en la vida de un científico hay dos cualidades a despertar: la comunicación con los datos y acrecentar la creatividad con la información. Este modelo de supervivencia de cooperativas brasileñas ha implicado el uso de técnicas de exploración y de modelización de datos y ha permitido determinar las características de las cooperativas que entran precisamente en cada uno de estos procesos de incorporación, absorción o quiebra. Se aplica una técnica que hasta ahora se considera novedosa, es una técnica de Machine Learning y es la primera vez que se usa dentro de este contexto. Y como todo proyecto de Data Science, ahorita buscamos responder una sola parte, pero que abre el análisis a otros temas de exploración, por ejemplo, cómo influye el tamaño de la cooperativa en el proceso de incorporación-absorción. También nos hicimos preguntas sobre cuáles son las condiciones financieras precisamente después de que la cooperativa entra en proceso de incorporación, o sea, si es bueno o no para la cooperativa. Y precisamente otra es preguntarnos si este modelo que está llevando a cabo Brasil en este momento es un modelo a imitar para todo el sistema cooperativo latinoamericano. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, con mucho gusto, estoy aquí para responderlas.
personal. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos. Muchísimas gracias, Carolina. Qué interesante tema. Y bueno, llegó el momento de las preguntas. Carolina, ¿qué tan aplicable es este modelo para las cooperativas del sector en América Latina? Bueno, la aplicación de un modelo de supervivencia, la aplicación de este modelo de supervivencia en realidad lo que buscaba era precisamente determinar el cambio, identificar el cambio de unas cooperativas que prácticamente morían o cambiaban o desaparecían de la faz. Pero este modelo de supervivencia, bueno, tendríamos que pensar si en América Latina hay otros países que están viviendo exactamente el mismo proceso de incorporación-absorción. Sé que es un modelo que ya se está aplicando muchísimo en Norteamérica, también en varios países de Europa, en España, en Alemania. Se usa mucho el proceso de incorporación-absorción. Pero hasta ahorita no hay otro país que haya tenido ese desarrollo de incorporación-asociación como Brasil. Brasil tiene una gran influencia del modelo alemán en su organización cooperativa. Entonces, Alemania va bastante avanzada en este modelo de incorporación-absorción y por eso Brasil entró rápidamente en esa onda. Muchas gracias, Carolina. La siguiente pregunta. ¿Y si este modelo es aplicable, las cooperativas deberían adaptar este modelo o adoptar este modelo? Esa es una de las preguntas que nos hacemos precisamente cuando terminamos el modelo, porque eso no es de lo que hemos analizado precisamente. Un modelo de incorporación-absorción no garantiza que haya una eficiencia en el mundo cooperativo. No siempre se garantiza eso. Es un modelo que responde muchas veces a un proceso de fortalecimiento de la región, en el punto de vista de que las cooperativas más fuertes están absorbiendo las más débiles. Como vimos, no necesariamente más fuerte porque sea más fuerte en términos financieros, a veces es más fuerte porque tiene más desarrollo tecnológico, porque es una cooperativa que tuvo una mejor infraestructura al iniciar, la otra se quedó un poco rezagada. Entonces, no, de lo que he podido leer a nivel mundial, no necesariamente el proceso de incorporación-absorción significa una mejora en el sistema financiero. Gracias. Y la última pregunta. ¿Qué tipo de programas estadísticos ha preferido utilizar en este estudio y por qué? Bueno, normalmente utilizo varios al mismo tiempo. Eso depende de cuál uno se sienta de pronto mejor, por un lado, y porque viene una parte, como yo les comenté, siempre en tu análisis de datos, viene una parte fuerte, es el 80% de todo proyecto. Yo considero que uno como científico de datos debe utilizar la herramienta en la cual se sienta más fuerte para hacer ese análisis exploratorio. Yo utilicé SAS porque en ese momento contaba con SAS, pero SAS no es open source. Si no tienen una herramienta como SAS, yo considero que sería muy bueno utilizar, por ejemplo, R, que es open source, ¿cierto? O Python, que es también open source. Pero si tienen la posibilidad de usar SAS, SAS une tanto el análisis estadístico, uno puede hacer programación con SAS y también tiene un menú interactivo donde puede indicar todas las funciones estadísticas de SAS. También tiene la parte macro para crear macros en los procesos y también tiene la parte de reportes y tiene conexión con Office. O sea que es completo, pero como les cuento, eso depende. El analista de datos trabaja con las herramientas que tiene en ese momento. Entonces, si no tienes una herramienta open source como R,
alcanza a usar R y un poco de Python en ese momento. Muchísimas gracias. Excelente intervención de Carolina.